compañeros, buenas noches. Se abre la sesión solemne y pública de esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz para la apertura del curso académico 2025. Quiero agradecer a todas las autoridades presentes, nuestro magnífico rector, las delegadas de salud y educación, etcétera, etcétera, decanato de medicina, concejalía de BCD y Cádiz, presidencia de los colegios de dentistas y farmacéuticos, y todos ustedes, por su asistencia a este acto en el cual damos la palabra para la lectura de la memoria del curso 2024 al secretario general perpetuo, ilustrísimo señor don Juan Rafael Cabrera Afonso. Señor presidente. Señor presidente Pido la Venia, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, excelentísimos e ilustrísimos señores, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, damas, caballeros, queridos amigos. El pasado curso 2024 se inició, como hace siglos, con una solemne ceremonia similar a la de hoy, el 25 de enero del 2024, con la lección magistral del ilustrísimo señor don Carlos Márquez Espinós sobre el Real Colegio de Cirugía de la Armada en Cádiz, 1748-1836, una visión personal, que constituyó la verdadera clausura del ciclo que celebramos en el 2023 sobre el 275 aniversario de su creación. Igualmente se leyó la memoria del 2023 por este secretario y se entregaron los premios del concurso anterior, como hoy. El 1 de febrero siguiente celebramos una mesa redonda conjunta con el Excelentísimo Colegio Oficial de Médicos de Cádiz sobre medicina al final de la vida, coordinada por la vicepresidenta del Colegio de Médicos y el académico correspondiente nuestra, ilustrísima señora doña Carmen Sebastián Marril, y con la intervención de los doctores don Fernando Carmona Espinazo, doña Felicidad Rodríguez Sánchez, don Juan José Bosco López Sáez, don José Lorenzo de Motrico Álvarez y don Juan José Ruiz Horta. Clausuraron los excelentísimos señores don Juan Antonio Refecto López y don José Antonio Girón González, presidentes respectivamente del Colegio de Médicos y de nuestra Real Academia. El 22 de febrero siguiente, el correspondiente ilustrísimo señor don Kevin Doello González pronunció la conferencia El fenotipo canceroso como posible resultado de la adquisición de marcadores propios de la oncogenia trofoblástica y expuso su libro colectivo La enfermedad a lo largo de la historia de la pintura y el arte. Fue presentado por el secretario de la Academia que les habla. El 14 de marzo recibimos como académico correspondiente de mérito al ilustrísimo señor don Carlos Pera Madrazo, cuyo discurso de ingreso trató sobre Cristóbal Pera Jiménez, 1897-1980, un cirujano gaditano ilustre en el recuerdo. Le presentó nuestro numerario, ilustrísimo señor don Francisco Mateo Vallejo. Nuestro numerario, ilustrísimo señor don Rafael Comino Delgado, pronunció el 21 de marzo siguiente una conferencia sobre alcoholismo y cáncer, especial atención a los cánceres ginecológicos. Asimismo, el 23 de mayo, nuestro numerario, ilustrísimo señor don Francisco de Asís Mateo Vallejo, pronunció la conferencia titulada Primum non nocere, hacia una medicina segura. Y el 6 de junio, en sesión pública, también recibimos como correspondiente de mérito al ilustrísimo señor don Jesús Millán Núñez Cortés, cuyo discurso trató sobre medicina y educación médica, una visión desde la medicina interna, siendo presentado por nuestra numeraria, excelentísima señora doña Felicidad Rodríguez Sánchez. Pasado el periodo estival, el 28 de noviembre celebramos otra mesa redonda con el tema genérico de medicina y tauromaquia. Coordinó el ilustrísimo señor don Manuel María Romero Ruiz y moderó el ilustrísimo señor don José Almenara Barrios. Intervinieron como ponentes los ilustrísimos señores don Rafael Comino Delgado sobre el torniquete en las heridas por asta de toro, don Guillermo Mechuca Portillo
sobre estado actual de la reglamentación taurina acerca de los servicios médico-quirúrgicos, y don Ángel Rodríguez Brioso sobre mis 25 años de experiencia en las enfermerías del campo de Gibraltar. Clausuró la mesa redonda nuestro presidente y el excelentísimo señor don José Antonio Girón González. Aparte de todo lo anterior, celebramos 3 reuniones científicas para defensa de premios concedidos en el concurso del 2023 e ingreso de 5 correspondientes. La primera, el 9 de mayo, en que don Manuel Toledano Osorio, premio Dr. Ángel Rodríguez Brioso 2023, defendió el trabajo Mejora de las propiedades osteogénicas de superficie de titanio con nanopartículas funcionalizadas con doxiciclina y dexametasona. Y don José Darío Sánchez López, premio in memoriam profesor honoris causa 2023, defendió el titulado El proceso de hibridación médica entre la cultura mesoamericana y la hispánica a través del análisis del Códice de Santa Cruz variado en el siglo XVI. El primero recibió medalla y título, y el segundo diploma acreditativo, puesto que ya era académico correspondiente nuestro. La segunda reunión científica tuvo lugar el 10 de octubre, en la que don Francisco Javier Fernández Carrasco defendió el trabajo Riesgos maternos y fetales del parto vaginal en comparación con la cesárea electiva en el parto con presentación de nalgas. Premio in memoriam profesor Martín Farfán 2023. Y don Fernando Domínguez Freire, premio in memoriam profesor Orozco Viva 2023, defendió el titulado el doctor José Ramón de Castro Rodríguez 1900-1944, fisiólogo artífice del Patronato Nacional Antituberculoso. Recibieron ambos medalla y título. Y la tercera la celebramos el 7 de noviembre siguiente para que don Juan Carlos Álvarez Pérez defendiera su premio Excelentísimo Colegio de Médicos de la Provincia de Cádiz 2023 sobre las mutaciones recurrentes en los sitios de corte y empalme afectan genes clave del linfoma difuso de células B grandes. Y don Juan Antonio Becerra García defendiera el acceso al premio in memoriam profesor Martín Farfán 2023 sobre vacunación sobre el SARS-CoV-2 y su relación con el interés público en salud mental, un estudio entre 2020 y 2022 en España. Una emergencia imposibilitó la intervención del primero, por lo que actuó otro firmante del trabajo. Recibieron ambos medalla y título. Finalmente, las Reales Academias, a pesar de su protocolo consuetudinario que a algunos no les place, son instituciones muy vivas, por lo que las vacantes son cubiertas por profesionales de prestigio con cuyo impulso seguimos adelante. Es por ello que las vacantes de académicos numerarios especialistas en otorrinolaringología y en pediatría y puericultura fueron cubiertas en las fechas siguientes. El 4 de abril tuvo lugar la solemne sesión de recepción de académicos de número del ilustrísimo señor don Antonio Jesús Martín Mateos, especialista en otorrinolaringología, cuyo discurso de ingreso trató sobre misterio y magia de la voz en el canto y en el cante. El discurso de respuesta correspondió al ilustrísimo señor don Antonio Lorenzo Peñuelas, que por estar enfermo fue leído por el ilustrísimo señor don Antonio Bueno Becerra. Y el 13 de junio celebramos la solemne sesión de clausura del curso y recepción del numerario ilustrísimo señor don Joaquín Ortiz Tardío, especialista en pediatría y puericultura, cuyo discurso de ingreso versó sobre la infancia y adolescencia en los medios de comunicación y tecnologías digitales. La contestación correspondía al ilustrísimo señor don José Vilches Troya. Todos los actos, excepción hecha de los solemnes, se siguieron de coloquio con participación de los asistentes y todos fueron clausurados por nuestro presidente. El último acto público celebrado por nuestra corporación fue convocado en nombre del Instituto de Academia de Andalucía, al que por ley pertenecemos y cuyo presidente lo presidió, valga la redundancia. Consistió en la conferencia presentación del libro El Real Colegio de Cirugía de la Armada en Cádiz, reflexiones en el aniversario de su creación 1748-2023, por nuestro presidente, excelentísimo señor don José Antonio Girón González, brillante colofón del referido ciclo y cuyo acto fue clausurado por el excelentísimo señor don Benito Valdés Castellón, presidente del Instituto de la Academia de Andalucía. Se celebró el 5 de diciembre del 2024. Algunos ejemplares para la salida por si alguien los quiere retirar.
Todos estos actos fueron, como siempre, abiertos al público hasta completar aforo y celebrados en este mismo salón de grados de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz, que gentilmente compartimos desde hace más de 2 siglos. Pero como es lógico, las Reales Academias de Medicina, como corporación de derecho público y asesoras e informadoras de determinados entes oficiales y particulares, también celebran otras sesiones privadas de gobierno, que por su índole, la mayoría de lo tratado pertenece al secreto corporativo u oficial. No obstante, algunas cosas sí son de dominio público, como las siguientes. Primero, por imperativo autonómico hemos estado trabajando en los últimos años en las propuestas de estatutos y de reglamento de régimen interior. Los nuevos estatutos fueron finalmente a satisfacción de las directrices combinativas de la Junta de Andalucía, por lo que se aprobaron por decreto 132-2024 del 23 de julio, boja del día 26, entrando en vigor al día siguiente. El reglamento de régimen interno, supeditado por supuesto a estos estatutos, fue aprobado en la sesión de gobierno extraordinaria del pasado 19 de diciembre con los votos unánimes suficientes. Ambos son las directrices vigentes por las que ahora nos regimos. Segundo, conforme a lo preceptuado por los estatutos anteriores de 1970 y los actuales del 2024, el 12 de diciembre, también en sesión de gobierno extraordinaria y con voto unánime, fue elegida la Junta de Gobierno que llevará las riendas de esta Real Academia durante el próximo cuatrienio, hasta diciembre del 2028. Quedó constituida de la siguiente forma. Presidente, excelentísimo señor don José Antonio Girón González. Vicepresidente, excelentísima señora doña Felicidad Rodríguez Sánchez. Vicesecretario, ilustrísima señora doña Mercedes Salido Peracaula. Tesorero, ilustrísimo señor don José Almenara Barrios. Y bibliotecario, ilustrísimo señor don Antonio Jesús Martín Mateos. Este secretario general, en aplicación de las directrices de las disposiciones transitorias de los estatutos vigentes, sigue siendo perpetuo y por tanto no sometido a elecciones hasta que cese por uno de los 3 motivos posibles. La Junta de Gobierno tomó posesión el 16 de enero. Tercero, en la sesión de gobierno ordinaria del 19 de diciembre, la más extensa e intensa del año, se tomaron una serie de acuerdos entre los que están los siguientes. A. La comunicación por el secretario del fallecimiento de nuestro académico de honor, el excelentísimo señor don Salustiano del Campo Urbano, el 26 de julio próximo pasado, con 97 años de edad. Descanse en paz. Se nombró académico correspondiente por méritos al ilustrísimo señor don Pedro Aljama García, con residencia en Córdoba, que ingresará este curso. C. Se resolvió el concurso de premios del 2024, cuyo acta leeremos Dios mediante más adelante en este acto previo a su entrega. D. Se aprobó el nuevo concurso de premios del 2025 que se repartirá a la salida de este acto. E. Se aprobó en líneas generales la programación de este curso. F. Se aprobó el informe de tesorería y dentro de él la elaboración de una nueva página web. Y G. Se solicitó y solicitamos colaboración para difundir nuestros actos públicos, generalmente interesantes, clarificadores y divulgativos, que a veces no llegan a determinadas zonas o personas a quienes les gustaría acudir. El de hoy está publicado en el diario Página 10 de hoy. A juicio de este secretario que les habla, el presente curso 2025 pretende ser el 240 de nuestra pequeña historia de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Y el 33 de este secretario general, último perpetuo al parecer, merced a unos estatutos nuevos, obligadamente impuestos. Es posible que sea el último encargo de este secretario, pero no será el último de nuestra Real Corporación, pésele a quien le pese, porque, como decía nuestro fallecido presidente, el doctor Orozco Coviva, además maestro mío, los académicos lo son gratis et amore, y cuando las cosas son así, las instituciones se pueden incautar o desaparecer sobre el papel, pero la voluntad de continuar es de las personas, y bien con este nombre o con otro, la corporación seguirá sus importantes labores en relación a la difusión médica. Y es que, como decía Rudolf Virchow hacia 1858, la medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina en gran destacada. Si la política enferma o es enfermada, la medicina clásica de a pie
tendrá en algún momento que curar a esa medicina en gran escala. No olviden que la historia es Magister Vita y enseña que nihil novum sub sole, no es nuevo el querer dominarlo todo, pero el tiempo, tarde o temprano, lleva todo a su cauce. Díganselo a Fernando VII. Si son malos tiempos para nuestra medicina como lo son para nuestra sociedad, no duden que tarde o temprano las aguas volverán a su cauce, y los que creen que lo tienen todo el poder también pasarán al bíblico Sheol. Es cuanto creemos que deberíamos incluir en esta memoria de secretaría. Muchas gracias, hemos dicho, en Cádiz a 30 de enero del 2025, firmado Juan Rafael Cabrera Afonso, secretario general perpetuo. Muchas gracias, profesor Cabrera. Tiene a continuación la palabra para el respectivo discurso de apertura que versará sobre hemoglobinopatía hereditaria en la Bahía de Cádiz, aspectos paleopatológicos y clínicos, el académico de número y especialista en hematología y hemoterapia, ilustrísimo señor don Juan Antonio Muñoz. Concedido. Señor presidente, excelentísimas autoridades, excelentísimos compañeros todos, amigos y amigas que nos acompañáis hoy en este momento. Hoy iniciamos el curso de nuestra academia y el tema que vamos a exponer es el estudio de las hemoglobinopatías hereditarias en la Bahía de Cádiz, en sus aspectos paleopatológicos y clínicos. Es un trabajo de muchos años de todo el servicio de hematología del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, así como de otras colaboraciones de fuera de nuestro hospital. Pero hoy le voy a hablar, se lo voy a presentar yo en representación de toda esta multitud de gente que ha colaborado. Algunos de ellos nos acompañan. El 2 de agosto de 1978 inició en la residencia sanitaria Fernando Zamacola su andadura el actual servicio de hematología del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Muchos de vosotros sabéis de mi afición a la filatélica, puesto que considero que la filatelia es una ciencia auxiliar de la historia. Y indudablemente también tenemos que nos puede ayudar a comprender cuál fue la historia de nuestro hospital. Nuestro hospital se inauguró en el año 1954 como residencia sanitaria Fernando Zamacola. Posteriormente, en el año de diciembre de 1977, se inauguró el actual edificio que, tras una serie de nombres y demás, entre ellos Hospital de la Raza, Hospital del SAS, en fin, Hospital Provincial, pasó a denominarse, y esperamos que ya definitivamente, a Hospital Universitario Puerta del Mar del Cádiz, en el cual hay dos fechas importantes. Por una parte, los 25 años que se conmemoraron en diciembre del 2002 y los 40 años que se conmemoraron en el año 2017. Y como hemos dicho, el día 2 de agosto de 1978 se inicia la nueva andadura del servicio de hematología. Hasta esa fecha, el servicio constaba única y exclusivamente de un laboratorio de hematimetría y coagulación, ya que en aquel momento existían los analistas transfusores, que se encargaban de la parte hematológica, así como del banco de sangre. Indudablemente, no llevaban enfermos en aquel momento, salvo los hemofílicos, puesto que eran tratados con un derivado de la sangre, que se llama crioprecipitados, y que contenían altas concentraciones del factor 8 de la coagulación. Los crioprecipitados, vamos a dar un poco de referencia a ellos, se empezaron a utilizar en el año a principios de 1960 por la doctora Judith Poole, y que fue un gran alivio para todos los pacientes con hemofilia. Sin embargo, todo ilusión por todo esto se vino abajo en los años 80 con la aparición de la infección por VIH en estos pacientes y en otros pacientes tratados de
con diversas patologías, tratados de diversas patologías por hemoperiódicos. Un segundo grupo de pacientes lo constituían los pacientes subsidiarios de anticoagulación, con antivitamina K, el vulgarmente conocido como Sintrom, o con meparina. Y por último, fue una de las cosas que más nos llamó la atención a todos, llevaban pacientes en programa de hemoterapia crónica. Y en esto es donde nos llamó la atención a todos los que nos incorporamos en aquel momento. Había 6 pacientes con talasemia mayor, lo cual ninguno de nosotros había visto en su hospital 6 pacientes a la vez con talasemia mayor. Entonces nos planteamos qué pasaba aquí. Indudablemente lo primero fue hacer un diagnóstico de eso, reiniciar el diagnóstico de esto y observamos que en efecto había 4 pacientes que eran talasémicos mayores. Sin embargo, había dos pacientes que eran 2 hermanas y eran portadoras de un déficit de piruvato quinasa homociclona. Llamaba otra cuestión la atención, que no teníamos ningún paciente con talasemia menor. Todo esto nos llevó pues, a plantearnos que teníamos que hacer algo nuevo para ver toda esta patología. Y las hemoglobinopatías sabíamos que existen desde hace siglos y aparecieron, según la mayoría de los estudios, como defensa natural frente a la malaria, frente al paludismo, como veremos posteriormente. Antes de nada, definimos el grupo de hemoglobinopatías como una serie de enfermedades hereditarias autosómicas ocasionadas o bien por alteraciones cualitativas, hemoglobinopatías estructurales, o cuantitativas talasemias, de la síntesis de las cadenas de hemoglobina. Recordando, sabéis que la hemoglobina, hay 3 tipos de hemoglobina con 4 cadenas cada uno. La hemoglobina A, que son 2 alfas y 2 betas, la hemoglobina A2, 2 alfa y 2 delta, y la hemoglobina F, que son 2 alfa y 2 gamma. Denominamos talasemias, indudablemente, denominamos talasemia a las alteraciones cuantitativas en las cadenas de globina de estos pacientes por alteraciones cualitativas de los genes de la globina que dan lugar a una disminución en la síntesis de esas cadenas. Mientras que las hemoglobinopatías lo que hay son alteraciones cualitativas de los genes que dan lugar a la aparición de una cadena nueva. No a disminución de la cadena, sino a la aparición de una cadena. Y lo que más nos interesa son las más frecuentes, son las talasemias. Y que clínicamente nos encontramos con 4 tipos de talasemia. Una parte, el portador silente, que no suele tener ninguna manifestación clínica, y aquí es donde viene uno de los graves problemas. Solamente un gen de los 4 está afectado. El rasgo talasémico, que tiene 2 genes afectados, bien los 2 proceden de un mismo progenitor o bien procede un gen afectado de cada uno de los progenitores. Esos son como una talasemia vulgar de las que conocemos habitualmente. Después están cuando pierden 3 genes, que es la talasemia intermedia, que se manifiesta como lo que llamamos hemoglobina H, que es un cuadro que en España solamente lo tenemos en gente que ha venido del sudeste asiático. Y por último, cuando faltan los 4 genes, que es la denominada hemoglobina PAR, que es incompatible con la vida y que todos estos niños mueren dentro del seno materno, salvo que porque conozcamos las circunstancias de los padres, allá hagamos un diagnóstico intraútero y procedamos a realizar transfusiones intraúteros de estos niños para que nazcan después y ya seguir los cuadros con todas las dificultades que todo eso tiene. Junto a esto tenemos que hay cuadros que son por delección y otros que no son por delección. Los cuadros por delección son los más frecuentes y entonces faltan 3,7 kilobases generalmente, que es la que tenemos en esta zona, y los cuadros que no son por delección son cuadros que son de alfa-talasemia, que lo que se provoca son mutaciones puntuales que producen una disminución de la cadena alfa. Y de las más frecuentes son la HPH y la NCO, sobre todo la HPH es muy frecuente en Europa y en España. Pero la que más nos interesa de todos es la beta-talasemia, que es la que más problemas nos da y la que en este momento, y la que es más frecuente en nuestra zona, ya que afecta al 0,8% de la población en la Bahía de Cádiz. La beta-talasemia ya hemos visto que son 2 genes beta, puede ser talasemia minor, que puede ser beta 0 que no tiene síntesis de la cadena beta, o beta más que tiene síntesis disminuida de la cadena beta y por lo tanto digamos que es un poco más suave. La talasemia intermedia, que necesita hemoterapia periódicamente, aunque no al mismo nivel que la talasemia mayor, y que son cuadros que
provocan mucho trastorno y que hay que tener mucho cuidado con ellos porque son pacientes que sufren mucho, aunque en este momento ya lo tenemos totalmente, prácticamente, si seguimos como hasta este momento, va a desaparecer la talasemia mayor de nuestra zona. Y por último nos queda la delta beta talasemia, que tiene una particularidad y que afecta fundamentalmente a gente procedente de Rota, y que es una alteración en la cual hay un aumento de la hemoglobina fetal y que se caracteriza por tener un cuadro como talasemia beta, pero sin aumento de la hemoglobina A2, sin aumento de la hemoglobina fetal. Y que en nuestra zona se caracteriza fundamentalmente por ser toda la gente que tenemos diagnosticada son gente que procede de la ciudad. Hemos hablado también de las hemoglobinopatías estructurales, que son aquellas que hay un cambio en un aminoácido de la cadena de globina, alfa o beta, y se produce una hemoglobina normal. Las dos más frecuentes en nuestra zona y en el mundo en total hay más de 1.200 variedades, o sea, te quedas cuenta la cantidad de variedades que hay. La más frecuente de todas es la enfermedad de las células falciformes o hemoglobina S, en la cual aparecen las hematíes en forma de hoz, que por ahí viene la forma de sickle cell, de drepanocitosis o similares. Entonces, en nuestra zona, la más importante que tenemos es la hemoglobina S, pero no tenemos que olvidar que también tenemos otra. Y en la hemoglobina S, ¿cómo la vemos? Pues indudablemente se ve aquí, veis ahí los hematíes en forma de O, los dos, uno es un enfermo nuestro, el otro está cogido de una ala de la izquierda, y que son cuadros que cursan con unas crisis dolorosas importantísimas. Y esas crisis dolorosas importantísimas se ven manifiestas en estos sellos. Ya os he dicho que soy aficionado al sello. Estos sellos se denominan sufrimiento silencioso y fueron pintados por Gerd Nazario, que es un pintor americano y que además contiene drepanocitosis, que pintaba estos cuadros cuando el paciente tenía las crisis dolorosas, que se ve el dolor que manifiestan estos pacientes. Junto a este vemos en la parte superior un cuadro de Estados Unidos en el cual hacen propaganda de que la gente tenga mucho cuidado con estos problemas porque hay que solucionar. Son 4 sellos muy importantes que indican qué es lo que tenemos. Junto a este, indudablemente, tenemos la hemoglobina C, que es la otra muy importante en nuestra región y que se sabe que vino fundamentalmente a través del Magreb, aunque hay sitios que no solamente son de esa zona, sino que también ya son españoles. Fundamentalmente nos han orientado del Magreb. Es una mutación también en el aminoácido 6 de la cadena beta, pero en vez de una valina hay una lisina. Esta produce unos datos en la sangre periférica muy característicos, que es la aparición de dianocitos que veis ahí en esa diapositiva. Y por último, quiero hablar de la hemoglobina Lepore, que también está en nuestra zona, y que es una hemoglobina que se comporta como una talasemia beta normal y corriente, pero que tiene la hemoglobina 2 normal y la hemoglobina F normal, pero al hacer la electroforesis de hemoglobina aparece una banda normal que se llama hemoglobina Lepore, que es por un cambio en la hemoglobina S, en la cadena A. Ante todo esta situación que hemos visto, que vimos en el año 78, de tanto caso de talasemia mayor, de tanto caso que sospechamos de talasemia minor, el desarrollo de ecuaciones diferenciales para el estudio de las microcitosis que salieron en Lancet en el año 73 o los años antes, entre las que destacan la ecuación de Ingalls-Fraser y la ecuación de Menzel. Y en los programas de estudio de microcitosis de países del área mediterránea, como Creta, como Malta, Italia fundamentalmente, Sicilia y Cerdeña, y en España, en Menorca, Barcelona y también en Granada, nos animó a poner en marcha el estudio de microcitosis en la bahía de Cádiz, que va a ser la parte fundamental de nuestra conferencia. El estudio indudablemente, se basaba fundamentalmente en la detección de los casos heterocigotos por métodos sencillos, rápidos y económicos. El diagnóstico y información a los pacientes. Fundamental es la información tanto oral como escrita a los pacientes. El seguimiento de determinados pacientes, sobre todo mujeres talasémicas embarazadas que tienen un mayor grado de anemia. Y por último, nos quedaba establecer la frecuencia génica y la incidencia de esta anomalía para ver si teníamos alteraciones a lo largo de los años que le implicase que había algún factor externo que estaba incidiendo en esto. Nosotros hicimos todo este
todo este camino y empezamos con lo más sencillo, un hemograma. Veíamos todos aquellos hemogramas que tenían el volumen corpuscular medio inferior a 75 y le aplicábamos la ecuación de England y de Menzel, así, England-Fraser y de Menzel. Si la ecuación de esa era negativa inferior a 13, había que descartar que ese paciente no tuviese talasemia. Si era positiva y superior a 13, había que descartar 0. Y esto lo vemos en este hemograma. Este es un hemograma normal de un paciente del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, en el cual vemos que tiene microcitosis de 61 centolitros. La ecuación de England es negativa y la ecuación de Menzel es inferior a 13. ¿Qué hicimos? Pues sencillamente le ponemos una nota donde decimos paciente con sospecha de talasemia minor. Si no está diagnosticado, que sea enviado a nuestro servicio para realizar estudios. Y una vez que están en nuestro servicio, ¿qué estudios le hacemos? Indudablemente, pues el siguiente paso es, el estudio comprende una historia clínica y familiar con la realización del árbol genealógico para ver realmente y preguntar de dónde son las generaciones anteriores a esta persona. Después hay que ver hacer el hemograma con reticulocitos y frotis sanguíneo. Hoy, con los métodos nuevos de tanta inteligencia artificial y tanto automatismo y demás, nos estamos olvidando de algo tan claro como era el frotis sanguíneo. Nos estamos olvidando de los microscopios. Indudablemente, la realización del estudio de reticulocitos es importante. Ahí vemos una preparación del estudio de reticulocitos. Y, sobre todo, es muy importante en estos pacientes el hallazgo del punteado basófilo de los hematíes que está indicado con una flecha. Es casi patagnomónico de una betatalasemia la presencia de ese punteado basófilo si además se acompaña microcitosis. Por supuesto, el punteado basófilo puede aparecer, pero es diferente en otras patologías como la intoxicación por plomo. Junto a esto hay que hacer siempre un metabolismo del hierro para ver que no hay una ferrocemia, la bioquímica sanguínea, que siempre es normal, y después viene el estudio de las hemoglobinas. Tenemos que hacer el estudio de las hemoglobinas mediante electroforesis y mediante HPLC para la cuantificación. En la electroforesis vemos si aparece alguna banda anómala o no. Aquí tenemos, pues bueno, que tenemos uno de hemoglobina fetal solo, el de abajo, el canal 4, otro que es una hemoglobina S exclusivamente, que es el canal 3, es una hemoglobina C, el canal 2 es una SA y el canal es una A. Y aquí vemos la cuantificación de una hemoglobina O indonesia, porque cuando hacemos las electroforesis nos aparecen hemoglobinas de lo más raro, aunque sean talasémicos, como es este caso de la hemoglobina O indonesia, que luego os explicaremos por dónde va este asunto, que son cosas que todavía no hemos logrado entender qué hace una hemoglobina O indonesia en Cádiz. Y el siguiente punto es establecer la información al paciente, que tiene que ser oral por escrito, incidiendo fundamentalmente en que antes de tener un hijo tiene que ser estudiado la pareja, puesto que es la única manera de evitar la talasemia madre. La única manera que lo hay. Por otra parte, ya nos ponemos a disposición de toda la familia para que sean estudiados todos aquellos miembros de la familia en nuestros años. Durante estos años, desde el año 1983 que concluimos el primer estudio hasta el 2021 que hemos hecho el último, periódicamente analizamos todos los hemogramas que se producen en el servicio de hematología y vemos los que tienen microcitosis. Hacemos el cálculo y vemos de que el 3,59% de todos los hemogramas tienen microcitosis. Son talasémicos el 0,72% de todos esos hemogramas, que representan 121.000 hemogramas que hemos estudiado. Por supuesto que los habrá repetido, y lo que es más importante, estudiamos la frecuencia génica. ¿Y la frecuencia génica para qué lo hacemos? Sencillamente para ver si la población está en equilibrio o está sometida a alguna fuerza externa que está cambiando la frecuencia de esa enfermedad. Aquí nosotros vemos en esto que está en una línea recta y que la frecuencia génica está muy ajustada en todo, por lo tanto podemos decir de que no hay alteraciones externas que nos están produciendo variaciones en la frecuencia de la talasemia. Y siempre hacemos otra cosa que es muy importante hacerlo, que es el estudio de la especificidad, la sensibilidad, los valores predictivos posteriores y negativos de las ecuaciones de England y de Menzel,
puesto que son la base de todo este estudio. Y aquí observamos que tenemos un índice de especificidad del 99% y del 98% con unos valores realmente estupendos para hacer todo este tipo de patologías. Y llegado a este punto, ¿cuántos pacientes hemos visto nosotros de todo esto? Pues lo vamos a contar. 8 pacientes con talasemia mayor en todo el tiempo. 4 estaban diagnosticados antes de 1978, por lo tanto no, digamos que no somos, entre comillas, responsables de ellos. Un paciente nació en el 79 cuando ya estaba en marcha el estudio. Un paciente nació en 1982. ¿Y por qué nació este paciente en 1982? ¿Cuáles fueron los fallos? Indudablemente, entonamos nuestra mea culpa en el sentido de que no detectamos la microcitosis celular. Un fallo que tuvimos ahí, que nos costó el que naciese este niño con talasemia mayor. Afortunadamente, este niño con talasemia mayor, a los 6 años de edad, se pudo hacer un trasplante de médula ósea tésula humana, que era totalmente compatible. Fue el 4º trasplante de médula ósea que se hizo en una talasemia mayor, y en este momento, al cabo de tantos años, este niño está vivo, sano, sin tener ninguna sintomatología de nada. Indudablemente corregimos eso. Después, en el año 96, nos nació otra persona con talasemia mayor. ¿Y esta por qué nació? Pues sencillamente porque hubo una infravaloración del riesgo de talasemia por parte de un familiar. Decían que eso no se podía dar. Pues hicieron un estudio y nació la niña. Indudablemente es un fallo de ellos, y allá se los digo. Es una niña que está en régimen transfusional y ferroquelación y con los modernos medicación para la talasemia, pero que no está resultando muy eficaz en todo esto. Tuvimos posteriormente otro en 1987 que lo dejamos de ver a la segunda vez por motivos socioeconómicos, sociales, étnicos, por lo tanto no lo podemos ver. Es decir, desde el año 1996 no ha vuelto a nacer ni un solo talasémico mayor en la provincia, en la zona de nuestro hospital. Es nuestro gran éxito. Pero junto a esto hemos diagnosticado 2.482 con talasemia minor, y lo que es más importante, en este periodo hemos estudiado 3 parejas portadoras ambas de la beta-talasemia, las cuales han podido tener hijos gracias a los modernos métodos de fecundación in vitro y de ayuda a toda la vida. Indudablemente, nuestro gran éxito para mí sigue siendo el que no hemos tenido no hemos vuelto a tener ningún paciente con talasemia mayor, y que hemos detectado 3 parejas en las cuales eran los 2 heterocigotos y hemos detectado niños con talasemia mayor. En estos estudios también hacemos otra cuestión. Después de esos estudios que hemos visto de 10.000, 15.000 de esos, todos los pacientes que nos salen los hacemos y los agrupamos por las ciudades para ver cuál es la distribución. Y entonces nos llama la atención que hay 2 zonas que son particularmente importantes en la talasemia. Una de ellas es la zona de la bahía de la laguna de la Janda, la antigua laguna de la Janda, en la cual está la cabeza de todo esto está Vejer. Vejer es una ciudad, primero aislada, de origen fenicio, pero con una influencia árabe terrible, y que ha tenido mucha endogamia, donde la talasemia es la más frecuente de toda, la incidencia de talasemia es la más alta de toda la provincia de Cádiz. Posiblemente nos haya afectado, haya sido motivo de ese aislamiento, entre comillas, que ha tenido. Indudablemente se correlaciona con la gran cantidad de paludismo que había en esta zona, de sí en Barbate y Conil, y también algo de Benal. ¿Y la siguiente zona cuál es? Pues sencillamente corresponde a la zona, al complejo endorreico de Chiclana, la laguna de Gel y otras lagunas, en las cuales también hay un importante acúmulo siempre de paludismo, y que es la siguiente, que incluye también San Fernando. El resto tienen una incidencia, pues, bueno, de ese calibre sin ninguna ayuda. Parece ser que esto pues no tiene que ver con el paludismo, como hemos visto ya, hemos comentado que tiene la talasemia. Y nos queda por ver qué lesiones genéticas tenemos en la talasemia aquí. Pues indudablemente tenemos fundamentalmente 3. La CD39, que es de origen de Cerdeña, la IVS 1110, que es de origen del este del Mediterráneo, Creta, Malta, Líbano y similares, y la IVS 11, que esa está repartida por todas partes. Vemos que en nuestra zona,
vemos que en nuestra zona el 33% de los casos son C39, la italiana que hemos dicho, le sigue con el 26% la que nosotros llamamos Fenicia, y después, posteriormente, la 24%, que ya es una de las más indeterminada, y que así veremos cómo se va comprobando todo esto. Una vez visto la talasemia beta, y antes de llegar al tratamiento, que es común para todas, vamos a hablar de la talasemia alfa. ¿Tenemos talasemia alfa? Claro. Les quiero manifestar las dificultades diagnósticas y el problema económico que supone la talasemia alfa en su diagnóstico. Aquí os presentamos una serie de 179 pacientes con alfa-talasemia, todos la de lección 3,7, que es la que tenemos aquí única y exclusivamente, en la cual estudiamos 131 pacientes que eran heterocigotos, solamente les faltaba un G, y vemos que la única variación en todo el hemograma es que tienen 77,9 centilitros de volumen corpuscular medio, que lo normal es a partir de 80, lo cual implica que ya de entrada hay muchos que tienen, o por lo menos tienen el volumen normal. Por contra, los que le faltan 2 genes del padre y de la madre, pues el volumen corpuscular medio ya baja bastante a 71,7. Y aquí es donde tenemos el gravísimo problema para diagnosticar la talasemia. Hay un 20% de talasemias alfa que no tienen alteración en el hemograma, por lo tanto no podemos estar haciendo estudio genético a todo el mundo para detectar. Es un gravísimo problema que tenemos en este caso. Nosotros en nuestro estudio también hemos diagnosticado un caso de hemoglobina H y 2 casos de hemoglobina del sudeste asiático, la Constant Spring. ¿Qué son? Pues son ciudadanos españoles, digo españoles porque tienen apellidos españoles, pero todos ellos son de origen del sudeste asiático. Esto, junto a gente con el alfa-talasemia diagnosticado del sudeste asiático, es el nuevo problema que tenemos en la sanidad en este momento, en este caso. ¿Qué podemos decir de todo esto? Pues que hay que hacer estudios de alfa-talasemia en todos aquellos microcitosis que no sean ferropénicas ni beta-talasemia, aunque esto suponga un coste importante, puesto que hay que hacer estudio genético para su diagnóstico. Indudablemente no parece rentable el hacer estudios poblacionales porque hay un 20% que no los vamos a detectar por ningún estudio de esto. Y por otra parte, tenemos que estar muy atentos a las posibles repercusiones de los nuevos movimientos poblacionales que pueda haber en este momento, sobre todo del orden de los tipos del sudeste asiático, que son un verdadero problema en este punto. ¿Qué hacemos con la alfa-talasemia? Pues exactamente la estudiamos igual que estudiamos la beta-talasemia. Indudablemente, volvemos a los 10, estudio clínico, exploración física, el estudio de los reticulocitos, el estudio del flujo sanguíneo y la electroforesis de hemoglobina. Aquí he presentado una electroforesis de hemoglobina en el canal 1 y en el canal 3. Se ve una banda ahí fuera de la hemoglobina A, que es la hemoglobina H, que es una hemoglobina que hay que hacer la electroforesis para tirar. Y por medio del HPNC, pues la podemos cuantificar, que la veis ahí, y es como se hace habitualmente. Indudablemente en estos casos también hay que hacer una técnica que es los cuerpos de inclusión de la hemoglobina H, que se hace con metilvioleta, y que ahí lo veis, los flechas son los cuerpos de inclusión y lo que pone R son reticulocitos. Estos son los datos que hemos tenido nosotros, pero podemos comparar nuestros datos con alguna otra serie. Indudablemente en España hay un centro que siempre para nosotros es nuestro centro de referencia, que es el Servicio de Hematología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que es el que siempre nos ha hecho todos estos casos de genética. Indudablemente ellos han publicado un estudio de alfa-talasemia de todos los casos que me llegaban. Indudablemente supone 1.486 casos de alfa-talasemia, de los cuales 1.298 fueron alfa-talasemia de elección, la normal, la que tiene 3.7. Y la mutación más frecuente fue esa, la 3.7, que supone más del 85% de todos los casos. Y 188 casos no eran talasemia no de elección, fundamentalmente era la mutación HTH, que es la que hay típica, y después vieron otras que fueron más esas, en la cual destaca una mutación que se llama agrinio y que han detectado 12 casos y que es típica de la etnia gitana. No se sabe muy bien, pero parece ser que procede del este de Europa, y aquí se ha detectado siempre, casi siempre, de gente dentro de la etnia gitana. Aunque ya empieza a haber, parece ser que ya se han detectado 2 casos en que no, parece ser que o no son claramente de una etnia gitana, como hasta
este momento existe. Por último, tenemos 176, que son lo que pone hemoglobinopatías de la EPCO, en las cuales destacan la hemoglobina O indonesia. Nosotros también tenemos un caso de hemoglobina O indonesia. Es curioso porque en España hay dos familias con hemoglobina O indonesia. Una, la nuestra, que es de Cádiz y Badajoz, y la otra del Pirineo. Es verdad que ha habido gente de Cádiz que estuvo en las islas de Indonesia, entonces en la época de las especias y todo eso, es verdad, pero no parece que sea ese mecanismo, posiblemente que se ha producido aquí la mutación como se produjo allí. Es una mutación muy rara y que como tenemos una, pues lo hemos. Sin embargo, queremos llamar la atención de una mutación nueva que se llama la hemoglobina Nunobiki, que es una hemoglobina típica del Japón y que curiosamente se encuentra en Andalucía, donde hay 12 familias, creo que son 12 familias, que están diagnosticadas de esta hemoglobina que es una alfa-talasemia. ¿Y de dónde son estas familias? Pues curiosamente son casi todos procedentes de Corea del Río. Y ya sabéis que en el año 1613 a Sevilla llegó el samurái Hasekura y a los 3 años después de todos los negocios hubo gente que se quedó aquí, me imagino que se quedó, porque ya sabían que era relación de toda esta gente, y en este momento tenemos dos cosas en Corea del Río, el apellido Japón y la hemoglobinopatía Nunobiki, que es una cosa más para verla que será muy interesante. En resumen, en este estudio realmente esta gente ha encontrado la mutación más frecuente, la 3,7, que ya lo sabíamos. Hay mutaciones del sudeste asiático, que eso es muy eso, la costa de la FIL y la SEA. Y después la más frecuente, la que ya hemos visto, que es la HP. Esto es un estudio muy importante que se ha publicado en España y que indudablemente nos está hablando de la gravedad que podemos tener de la alfa-talasemia. En España la alfa-talasemia no tiene importancia, pero ahora ya tenemos que tener mucha importancia debido a los flujos migratorios que estamos. ¿Y qué pasa con las hemoglobinopatías estructurales? Pues aquí os presentamos también estudios de nuestro servicio. Ya he dicho que yo soy el que lo estoy presentando, pero que esto es un estudio que no he hecho yo, que lo hemos hecho entre todos. Os presentamos el estudio de 15.789 electroforesis, en la cual merecen la atención algunas cosas. Por una parte, 29 casos de hemoglobina SA. Y toda la hemoglobina SA son en blancos. Primera norma. Hemos dicho antes que la hemoglobina S era de negros. Ahora resulta que en Cádiz tenemos que todas las hemoglobinas S que tenemos son blancos. Ahora veremos qué es lo que pasa. Por otra parte, tenemos hemoglobina C, que tenemos también 9 familias, de las cuales 5 de esas 9, 6 son del Magreb y 3 son españolas. O sea, ya empezamos la mezcla de todo esto que nos tenemos aquí. Y por último tenemos la Lepore, que ya hemos hablado, más la hemoglobina de Punjab, que es un ciudadano inglés que vive en Chiclana y que, bueno, por esa zona de la costa, y que, bueno, pues no tiene más interior porque no tiene hijos, no tiene familia aquí, pues es uno que tenemos en la mano. Por otra parte, la que ya os he dicho de la hemoglobina O indonesia, con esa familia de Cádiz Badajoz que no sabemos a qué llega. Y por último también tenemos la hemoglobina J, que es de la cadena alfa y que no podemos decir nada puesto que el paciente se diagnosticó y no volvió a nuestro servicio. Nos queda ahora hablar de cómo se tratan todas estas anomalías. Todas tienen el mismo patrón. Una alteración genética, la presencia de una eritropoyesis ineficaz que va a dar lugar a dos cuestiones. Por una parte, anemia y por otra parte, a una desregulación de la efidina. Hay una inhibición de la efidina y una excitación o un aumento de la capacidad de la ferroportina. ¿Y eso qué trae consigo? Pues eso lo único que trae es que absorbe todo el hierro que pasa en los de las transfusiones y tiene una sobrecarga muy importante. Lo primero que tenemos que tratar son, indudablemente, la hemoterapia en estos pacientes, puesto que es lo que le produce la clínica. La hemoterapia, hay dos criterios de hemoterapia. Uno de ellos es la transfusión, la hipertransfusión, en la cual al paciente no se le deja bajar de 10 gramos de hemoglobina, hay que poner más sangre, sin embargo él tiene su vida normal, hace su vida rigurosamente normal. Y lo otro que se deja que cuando llega a 7 se le pone, tiene una calidad de vida muy mala. Y en ambos casos se produce una sobrecarga de hierro, que va a dar lugar a que muchas complicaciones cardíacas, hepáticas, renales y similares, y que nos obligan a poner tratamiento ferroquelante desde el principio. En los años 70
usábamos la deferriosamina por vía intravenosa tras la transfusión, posteriormente pasamos a la deferriosamina subcutánea por bomba de infusión de 12 horas que se lo ponían los niños en sus casas todos los días, fue muy bueno. Y en este momento ya tenemos otra serie de productos, como son, por ejemplo, para estos son fundamentalmente son la deferiprona y el deferasirox, que son medicamentos por vía oral que tienen una eficacia muy buena, pero que, bueno, sirven para esto, pero que no quitan del todo esto. Pero es que además la sobrecarga se ve producida también por la desregulación de la eficiencia. Aumenta la absorción del hierro de todas partes porque hay un exceso de ferroportina. Entonces va a contribuir enormemente al aumento del hierro y que tenemos que actuar con la ferroquelación. Pero sin embargo podemos actuar en otros puntos. Por ejemplo, podemos actuar en la eritropoyesis ineficaz. ¿Y cómo vamos a actuar en la eritropoyesis ineficaz? Indudablemente hay dos maneras. Uno, que son dos medicamentos que en este momento tienen mucho poder en la talasemia y en la drepanocitosis. Uno es el luspatercept y el sotatercept, que lo que hace es que es un acelerador celular que produce un aumento de la hemoglobina en estos pacientes. En este momento se produce entre el 30 y el 45%, de los pacientes según la serie responde. Y de hecho, en octubre del 2024, el Grupo Español de Eritropatología de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia ha comunicado los resultados de 15 pacientes con beta-talasemia, en los cuales se ha usado el luspatercept, con un incremento de hemoglobina en 5 de los 15 pacientes. Es decir, el 30% de los pacientes han dejado de tener tantas necesidades transfusionales. Pero es que uno de ellos, aparte de esos 5, uno de ellos ha ya llegado a tener independencia transfusional, no ha vuelto a transfudirse. Es un medicamento que está todavía en fase 4 expandida, que ya se puede poner y que tiene un gran efecto, y aparte tiene muy pocos efectos secundarios. Y el otro medicamento es el activador de la piruvato quinasa, que es el metapirad, que lo que hace es que activa la piruvato quinasa y favorece la inducción de la eritropoyesis eficaz. Se usa sobre todo en pacientes con drepanocitosis. Y ahora en el Lancet Hematology de enero se ha publicado un estudio en el cual consiguen que entre el 46 y el 50% de los pacientes con drepanocitosis tengan una hemoglobina superior a 10 gramos y haya una disminución importante de las crisis dolorosas, lo cual favorece enormemente la vida de todos estos pacientes. Los efectos secundarios han sido muy escasos y a pesar de que había algunas razas, negros, había asiáticos, en fin, había algún blanco en Estados Unidos, no ha habido ninguna variación en cuanto a los fenómenos raciales en el resultado de todo esto. Todos estos medicamentos generalmente suelen estar aprobados por la FDA y sobre todo estos dos, que son los que más se usan. En España el Tapercel es el que más se usa de todos estos y que tiene grandes éxitos. Nos quedan los que van a producir una desregulación de la eficiencia. Uno de ellos son los que aumentan la eficiencia y otros los que los que disminuyen la eficiencia, los que aumentan la eficiencia y otros los que inhiben la ferroportina, con el fin de que se equilibren todos. Son medicamentos que están muchos en fase de experimentación que no se están usando actualmente. Sin embargo, llegamos a la mayor éxito que en este momento tiene esto, que son cuando actuamos sobre la alteración génica. ¿Y cómo actuamos sobre la alteración génica? Pues podemos actuar mediante la terapia génica, mediante la inserción génica en el gen de estos mediante un lentivirus, o bien la edición génica de que llamamos coloquialmente el cortar y pegar el gen. Entonces, estas dos técnicas se están usando ya. Una de ellas es el Cintegro, aunque ahora ha tenido problemas que creo que son económicos y no científicos, la Casa de Franconcía. Entonces tenemos fundamentalmente en España, tenemos la edición génica con CRIS y Cas9, es decir, el cortar y pegar. Y llegado a este punto, esta técnica se obtiene de la siguiente manera. Lo primero que se hace es obtener células madres del paciente. Después se someten esas células madres o bien a la inserción génica mediante un lentivirus o bien al cortar y pegar. Y aquí, pues yo, esto de cortar y pegar, quiero hacer mención a un científico español
el doctor Francisco Bógica, que fue de los primeros que inició en el mundo la terapia del cortar y pegar huesos. Pero con muchas cosas pasan y vamos a ver, nadie sabe por qué, se ha olvidado la gente de él. Y fue uno de los primeros que empezó todo esto en la Universidad de Alicante. Creo que está Miguel Hernández allá. Yo aquí le quiero hacer esa mención, decir, oye, que por lo menos que lo tengamos presente. Después, una vez que esas células se infunden al paciente y, indudablemente, produce como el mismo el trasplante medular, o sea, la curación de la enfermedad. De tal manera que ahora la doctora Villegas y su equipo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid han publicado un trabajo en las anales de la Real Academia Nacional de Medicina en que ya dicen se puede curar la talasemia, donde han expuesto todos estos trabajos. Indudablemente la talasemia y la drepanocitosis son tan antiguas como el hombre, pero ¿cuándo las hemos conocido? Indudablemente nosotros hemos conocido la anemia de Curie pues en el año 1927, 24, 27 fue cuando se publicó, en el cual, pues bueno, en Michigan encontraron 5 niños con anemia, con escleromegalia, con muchos problemas que se morían, y curiosamente todos eran o italianos o griegos. Entonces, bueno, pues llegaron para allá y al año siguiente, Rieti, Greppi y Micheli en Italia ya encontraron esto y dijeron, oye, hay dos formas, una que es asintomática y otra que es muy sintomática y muy grave. Hablaron del mayor y menor y la denominaron talasemia de anemia del mar, puesto que todos eran en esta zona. En España, el primer caso fue publicado en el año 1942 por el doctor Jasso, Morales y Portal. Y es curioso porque hacen una descripción de la talasemia ahí que se lee perfectamente y que dice, generalmente dice, que se trataba de una niña que tenía facies orientaloides, con mucha barriga, y que cuando iba al parque con su nuse, le preguntaban todo, oye, ¿esta niña es de alguna persona de la embajada japonesa? Hablando claramente el aspecto orientaloide de este. Es un dato curioso que hay y nada más, ¿no? Y por último, un año después, presentaron una revisión. Y ahora nos tenemos que preguntar, ¿realmente este es el primer caso que se ha diagnosticado en España? Que se haya confirmado, sí, pero por ejemplo, nosotros tenemos evidencia de dos cosas. En los registros en Cádiz, desde el principio del siglo XX, del año 1900 a 1910, hay 6 casos de anemia congénita que pone diagnóstico fallecimiento, causa del fallecimiento, anemia congénita, que son de 6 niños, de los cuales son 2 y 2 hermanos, que hemos visto que tienen el mismo apellido, que viven en el mismo sitio. Las edades eran desde 120 días a 5 años o cosas así. ¿Eran talasémicos nunca? Nunca lo sabremos. Indudablemente por los apellidos, lo único que había era un apellido italiano, pero resulta que nosotros no tenemos constancia de ningún talasémico en nuestra zona de ese apellido, por lo tanto no podemos. Y por otra parte tenemos también, cuando los pacientes nos preguntan de todo esto, hubo un paciente que una vez me dijo que ellos en su familia, cuando estaba explicando lo de la talasemia mayor, que ellos en su familia tenían el concepto que tenían un cuadro de debilidad familiar y describió que lo que habían pasado de unos a otros desde la mitad del siglo XIX para acá es que se habían muerto los niños, 3 niños a los 5 años con barriga grande, con cara, con color amarillo, pálido amarillo, que parecía que era una talasemia y que era una debilidad familiar la que tenía. Y estaban obsesionados y rápidamente lo primero que me dijo, sí, oiga, esto no será una debilidad familiar. Yo me quedé así hasta que me lo explicaron. Son hechos curiosos que hay que tenerlos presentes y nada más porque es conveniente saber toda la historia. ¿Y qué pasa con la drepanocitosis? Pues bueno, la drepanocitosis, su historia es peor. La historia empezó en el 1904, cuando curiosamente estaba un estudiante de medicina, mulato de 22 años, estaban haciendo unas prácticas de laboratorio y se pincharon el dedo para hacerse un frotis, y le decía al profesor, oye, pintar, dibujar lo que veis en el frotis. Y este dibujó, pues bueno, una tierra, ¿no? Cuando pasó el profesor le dijo que se había equivocado. Le dice, no, mire usted, lo miró diciendo, pues es verdad. Preguntaron a Henry, que fue uno de los autores de aquella época de las anemias, y dijo que no sabía a qué pertenecía eso. Y realmente este paciente, curiosamente, era mulato y falleció al año siguiente, no tenía clínica, de un infarto de miocardio. Tenía un hermano que era rigurosamente normal. Posteriormente, Henry estudió un paciente de odontología procedente de las Islas de Granada, de raza negra,
en la cual este sí tenía anemia hemolítica. Le hicieron el estudio de análisis de sangre y tenía los drepanocitos, los tenía por todas partes. Ya empezó a ser muy fácil el diagnóstico. Posteriormente, este paciente se fue a ejercer la odontología a su isla Granada y falleció al año de empezar a ejercer. El término de drepanocitosis, ciclemia y tal, se lo dio el doctor Maso. Después ya se describió de que teníamos pues, todo esto. Aquí están. Y llegamos, ¿cómo se transmitía la genética? ¿Quién descubrió la genética? Si antes hablábamos del doctor Mójica en España y de otros muchos casos que ha habido desgraciadamente, ahora tenemos que decir el modelo de la herencia en la talasemia. Pues la talasemia. Este era Henry cuando lo escribió y ahí están los drepanocitos que mostró. ¿Y cómo se transmite? Pues indudablemente es una historia curiosa. La descubrió la transmisión un médico brasileño en el año 1946, el doctor José Acioli. Pero curiosamente, es un estudio muy bueno, pero curiosamente lo publicó en una revista de allí, de Brasil. Eso no llegó, no había internet y no llegó todavía menos gente. Indudablemente esto pasó. Y aquí vemos cómo describe él la herencia de la drepanocitosis. Una descripción total y absolutamente cierta. Al año siguiente fue el doctor James Neal el que ya dijo todo, tal, y se atribuyó que él descubrió todo eso, hasta que en el 69 el doctor Acevedo dijo que eso era mentira, que el primero fue este, que había que poner el descubrimiento de la genética de la drepanocitosis a otros. Son pequeñas cosas porque nos están pasando factura en todo. Y hemos hablado también de qué pasa con la malaria, con el paludismo. Pues fue la lesión del que valoró la presencia del parásito en la drepanocitosis, en los rasgos de paludismo. Y en una zona de Rhodesia, fue en Rhodesia, que tiene una incidencia de paludismo terrible, hizo un estudio y comparó cuál era la parasitemia en los pacientes con rasgos de planocítico y los pacientes que no tenían rasgos de planocítico. Y vio que en los pacientes con rasgos de planocítico tenían el 27,9% parásitos de la malaria, frente al 45,7% de los pacientes que no tenían rasgos y tenían parásitos. Es decir, ya se empezó a intuir que esto era un beneficio que protegía de alguna manera contra la malaria. Posteriormente también se demostró en Rhodesia la acción beneficiosa de la beta-talasemia en el paludismo. Desde entonces pues estamos con todo esta relación entre paludismo y hemoglobinopatía que todavía existen y que son muy importantes. Ingram fue el que definió la mutación que estaba en la posición 6 de la cadena beta de la glóbulos. ¿Y en España qué pasó? Pues bueno, pues algo muy curioso. En el año 1942 se editó un libro, Nuevos aspectos de la hematología, bajo la dirección de los profesores Jiménez Díaz y López Ibor, en el cual se hablaba de la drepanocitosis. ¿Y qué decía? Pues sencillamente decía, la anemia de las células semilunares tiene poco interés para nosotros, pues se limita a la raza negra. Eso lo ponía en el libro, está ahí. Indudablemente es un análisis del texto a día de hoy, pues bueno, pues en aquel momento vale. Hoy día y en Cádiz no lo podemos decir. ¿Y por qué no lo podemos decir? Porque ya hemos dicho que tenemos 7 familias con hemoglobina S que son blancas. Luego, tendrán antecedentes negros, ¿no? Que luego veremos que algunas sí que lo sabemos, pero eso es. Y llegados a este punto, nos queda hablar de la paleopatología. La paleopatología es la ciencia que se encarga del estudio de las enfermedades y la salud a través de los restos óseos del pasado. ¿Y cuáles son los dos cuadros que tienen relación con las anemias? Probablemente son dos, la criba orbitaria o U orbitalia y la osteoporosis iberóstica. Ambos se producen, entre otros cuadros, en las talasemias y en las anemias ferropénicas por los mecanismos que arreglan. Este cuadro de la criba orbitaria fue descrita por el alemán Welker en 1885 y la consideró una anomalía hereditaria de razas patológicas o razas degeneradas. Posteriormente, en el año 1914, ya se dijo que esto no era ninguna de esas cosas, sino que esto correspondía a una serie de alteraciones en pacientes que lo tenían.
Igualmente podemos decir de la osteoporosis. Son alteraciones que veremos que se... ¿Y cuál ha sido el gran artífice de todo esto? Pues ha sido el doctor Ángel, que hizo un estudio de, lo vemos ahí, de osteogénesis en talasemia, fundamentalmente en la isla de Chipre, donde los restos arqueológicos y la incidencia de talasemia en este momento llega al 14 o el 15% de la población. Y en todos los restos que hay por allí, que hay multitud de restos, se ven todos estos. Bueno, pues el doctor Ángel fue uno de los que estuve estudiando y fue el gran artífice de todo esto. ¿Y qué fue lo que vio el doctor Ángel? Ahí tenemos desde una prioritaria a un tipo muy aumentado, una osteoporosis, una serie de datos que nos hablan claramente de que estamos ante un cuadro de una anemia hemolítica de esos casos. Eran niños pequeños. Y la criba orbitaria, aquí tenemos que hacer una mención especial a otro investigador especial, el doctor Domingo Campillo, que ha sido el verdadero impulsor de la paleopatología en este país. La criba orbitaria son una serie de alteraciones que aparecen en la órbita de los antiguos y que obedecen a una anemia ferropénica o a una talasemia. Hay 4 tipos de alteraciones, solamente cuando se producen agujeritos sin estar unidos unos a otros. Cuando esos agujeritos son más, se llama B. Cuando están unidos esos agujeros, pues se llama C. Y cuando ya es todo un conglomerado y eso es terrible, se llama C. D. Hay algunos autores, esto va en base a la gravedad del cuadro, y hay algunos autores que todavía ponen hasta 7 definiciones. Ya creo que poner tanta definición es excesivo. Es excesivo. La siguiente alteración que hemos visto es la osteoporosis hiperóstica, en la cual, pues ahí tenemos un hueso del cráneo, en el cual aparecen esas lesiones ahí, que son esas manchas blancas, que cuando se hace una radiografía, veis ahí que aparece el líquido muy aumentado y parece que tiene como espinas, como si tuviese trabéculas, que esa radiografía, comparada con esta, que me dicen ustedes, que es igual, este es de un ancestro del siglo IV a.C. y el otro de un paciente talasémico materno. Como veréis, son prácticamente iguales. Y no quiero dejar pasar sin mencionar a los Campillo, a Walker, sobre todo a Ángel, que nos ayuda mucho, y a Macadán, que ha sido el que ha introducido todas las cuestiones de radiología en esta. Y en nuestra zona, ¿qué lesiones vemos de todo esto? Pues indudablemente en Cádiz, gracias a una serie de estudios que no sé quién son, se han podido encontrar, pues ya veis ahí, la cantidad de alteraciones que se han encontrado en los restos que se han analizado en los diferentes yacimientos que hay en la provincia de Cádiz. Y en la ciudad, estos son fundamentalmente de la ciudad de Cádiz, San Fernando. Yo quiero hacer mención al último, una criba orbital en un niño de 3 a 5 años, y después una hiperóstosis, que vamos a ver ahora, en una chica de 15 a 18 años que tenía. El niño posiblemente sea una talasemia y la niña sea posiblemente eso. En este momento todavía aquí no tenemos montada la paleogenética, que será nuestro siguiente objetivo, si podemos. En este momento tampoco está la paleogenética totalmente montada en este país porque es muy difícil encontrar ADN, analizarlo y demás, ¿no? Pero nosotros hemos encontrado y vemos que lo que más abunda es la hiperóstosis porosa. En la parte cerebúnica llega al 19% de los cráneos y huesos analizados. La parte romana, que es del siglo II hasta ahora, el 17%, y la parte tardorromana, que es después del siglo IV después de Cristo, llega ya muy poco al 11%. Y todo esto lo podemos saber hoy gracias a la colaboración de una persona que colabora con nosotros desde hace ya mucho tiempo, que es Milagros Macías, que ha hecho todos estos estudios y que nos los proporciona casualmente. Y aquí os presento la fibra orbitaria, lo veis, de un niño de 5 a 6 años que se encontró en el Teatro Cómico, aquí en Cádiz. Y aquí tenemos una hiperóstosis porosa en el cuello del fémur en una mujer de 15 a 18 años que se encontró en el Portillo. Llama la atención que en la zona de los cementerios de la zona de la plaza de Asdrúbal, que era una de las islas que no correspondía a los fenicios, resulta que no hay criba orbital, solamente hay esto más una alteración que veremos posteriormente al final de todo y que es debida fundamentalmente a la hemoglobina. Bueno, ¿y de dónde nos viene a nosotros todo esto? Pues simplemente, primero, la hemoglobina S y la talasemia proceden todas del área subsahariana que pasaron a la India, pasaron por a través del Nilo, subieron por arriba y llegaron ¿hasta dónde llegaron? Pues simplemente llegaron hasta lo que actualmente es Líbano.
Y entonces aquí tenemos que comprender dos ciudades. Una es Tiro y la otra es Azerbaiyán, que es una ciudad que se ha descubierto hace relativamente muy poco, que está a 50 kilómetros de Tiro y al lado de Haifa, y que es una ciudad que está sumergida en el fondo del mar. Por lo tanto, es una ciudad que está indemne, nadie la ha tocado. ¿Y por qué está sumergida? Parece ser que hubo un maremoto en el siglo VII a.C. debido a una erupción brusca del Etna, aunque hay otros autores que dicen que lo que se ha producido es se produjo un aumento del nivel del mar debido a un fenómeno de final de un periodo de glaciación, o sea, el cambio climático que ahora también estamos viendo. El caso es que esta ciudad contiene restos humanos, muchísimos restos porque están todos estudiados. Se han descrito talasemias, se han descrito cribas, se han descrito hiporosis. Y lo que es peor, se ha descrito hasta un caso de tuberculosis. Aparte de tuberculosis ósea, se han descrito muchos casos de ello. Y entonces nosotros pensamos que de esa zona han partido una serie de personas, de gente, que eran los fenicios, que eran unos auténticos navegantes del Mediterráneo. Primero pasaron a Chipre y a Creta. De ahí pasaron a Túnez. Y de Túnez, ¿dónde fueron? Pues fueron primero a Sicilia Oeste, porque a Sicilia Este iban desde Creta. ¿Y de ahí dónde pasaron? Pues pasaron a Ibiza. ¿Y de Ibiza dónde fueron? Costa Mediterránea, Granada, Málaga, Cádiz y Huelva. ¿Y por qué sabemos que esto fue así y no fue de otra manera? Pues sencillamente lo sabemos por el estudio de los genes. Ahí vemos cómo en Líbano, Chipre y Creta la incidencia de la mutación IUS 1-110 es superior al 60%, con unos niveles de talasemia terriblemente altos, 16% de la población, 13% de la población. En Líbano no se puede tomar mucho, puesto que las condiciones sociosanitarias, económicas y demás, y políticas de Líbano no son las más adecuadas para todos estos titulares. Indudablemente parece que la definición. Y después ha ido bajando desde Túnez a Sicilia. ¿Por qué Sicilia tiene más que Túnez? Puesto que hemos dicho que de Túnez pasa a Sicilia. Porque Sicilia Este venían de Chipre hacia Sicilia Este y en Sicilia Oeste venían de Túnez. Por lo tanto, había dos fechas de todo eso. Y así vemos de que en Sicilia hay el 15%. Y después en Cerdeña, ya hemos dicho que la mutación CD39 se presenta en Túnez y en Cerdeña, donde las incidencias de talasemia son francamente altas. ¿Y cómo han combatido los CTDs? Otro sello, perdonadlo de la cuestión de los sellos, de Chipre dedicado a la talasemia. Es un frotis de sangre periférica y que es para indicar a la gente que tiene que tener mucho cuidado con todo esto. Esta es la evolución que hemos seguido de todo esto. ¿Y España cómo tenemos? Pues aquí tenemos lo primero, la parada en Mallorca, en las Islas Baleares. Tenemos Menorca, Mallorca e Ibiza. En Menorca, ¿qué es lo que tenemos? Fundamentalmente en Menorca tenemos la mutación CD39, que es la de Cerdeña. Lógicamente, cuando vienen de Cerdeña, el primer sitio que vienen es a Menorca. Y aparte, se unen dos cuestiones. Una, en Menorca había mucho paludismo. Y segundo, en Menorca había mucha endogamia, puesto que se comunicaba un poco con otras islas. No era lo mismo que pasaba en Mallorca, que había ya una heterogeneidad. Y en Ibiza vemos que la que predomina es la mutación IUS 110, que es la fenicia. ¿Y de ahí dónde pasó todo esto? Pues pasó a Andalucía. Y en Andalucía tenemos tres estudios fundamentales, en Granada, en Cádiz y en Huelva. En Granada y Málaga son iguales y hemos puesto solamente el de Granada, en la cual pues se ve ahí la distribución de las diferentes mutaciones que tenemos en esta zona, y que observamos claramente que predomina, son todas parecidas, la CD39, la VS y la... ¿Y en Cádiz qué aparece? Pues en Cádiz la que más tenemos es la CD39 seguida de la 110. Y en Huelva, perdón, eso es Huelva, que en Huelva no hay la 110, la fenicia. Es un dato que no se sabe por qué hay eso en Huelva, que no hay la 110. Sin embargo, sabemos que han ido los fenicios. No sabemos si no se quedaron, si no tuvieron relaciones con la onubense, no lo sabemos. O fue otro problema. La realidad es que en Huelva la más predominante es la 1-1, que es
es una mutación de Huelva, de Badajoz y de esa zona, aparte que está distribuida por todo. Y por fin en Cádiz, que vemos que tenemos la que ya hemos visto, la más frecuente, la CD39, y después ya viene la IUS 110 más todo. Indudablemente, después de los fenicios, ¿quiénes vinieron? Pues vinieron los romanos, que se establecieron en Baelo Claudia, y de ahí empezó su peregrinaje por la Ruta de la Plata hacia Cádiz, donde nos quedaron el teatro romano, y subieron hacia arriba, hacia Mérida, hacia Gijón, y hacia el este tiraron hacia Tarragona por toda esa zona. Indudablemente iban llevando todas estas alteraciones. Después de los fenicios, ¿quiénes llegaron? Los visigodos y los árabes. Y todas estas culturas, ¿dónde las podíamos ver? Pues las podíamos ver en la casa del obispo, actualmente cerrada. Tras este breve recuerdo, llegamos al siglo XIX, 1800. ¿Qué fue lo que pasó en 1800? Indudablemente Cádiz era el emporio del occidente, con una riqueza impresionante, un mercado terrible, y en el cual tenemos dos datos. Por una parte, en el padrón de 1801 había casi un 5% de población extranjera. Fundamentalmente eran genoveses, de sardos, malteses. Después había algún turco, había alguna cosa, y ya había alguna persona de Asia. Eso era gente que estaba. Y por otra parte tenemos que, sé que es difícil decirlo, pero indudablemente la propagación de la hemoglobina S vino con el mercado de esclavos. Todo el área subsahariana, porque a todos los negros los llevaron a eso, vinieron a Cádiz y de Cádiz fueron para allá. Sabemos que en Cádiz había un tráfico de negros terrible, que era una realidad. Indudablemente vino en 1812 la promulgación de la Constitución y todo esto cambió. Y entonces toda esa población de 10 al 14% de negras se quedó aquí en Cádiz y siguió viviendo. Tenemos el Callejón de los Negros, la Cofradía de los Negros, más después todas esas cosas que hemos visto en el padrón que ponen negro, moreno de color, mulato, betún, y toda esa hace terminología. Indudablemente, de toda esta mezcla, la historia nos ha hecho constancia de una riqueza impresionante. ¿Y cuál es? Pues sencillamente que en la plaza Asdrúbal se encontró un resto de una falange de un soldado, parece que es un soldado, era una persona de unos veintitantos años, que tenía una esclerosis ósea y que esta lesión se ve actualmente en la drepanocitosis, en el rasgo drepanocítico, producida por los problemas vasooclusivos y problemas que producen mucho dolor. Posiblemente esto era todo un cementerio romano, no era fenicio, posiblemente puede ser que fuese un soldado que era negro, que lo traían de África para combatir aquí, que se lo cargaban. Posiblemente. Sin embargo, nos han quedado los genes estos en esta cosa. ¿Y por qué digo que nos han quedado todos estos genes? Porque tenemos 8 familias en Cádiz, que son todos blancos y tienen hemoglobina SA, de los cuales dos familias son, como ellos decían, de Cádiz. Uno de ellos me dijo, sí, a mí, una abuela mía la llamaban la negrita. Me imagino que, bueno, pues todo esto vendrá de toda esta gente que se quedaron aquí y nos quedaron aquí. Otras dos familias son de Chiclana, otras son de Benalús, que ya son más extrañas, ¿no? Pero vamos, las de Cádiz eran eso, y muy eso, que dicen, no, que somos de Cádiz, o sea, era gente del centro de Cádiz que estaban eso, ¿no? Y los genes se transmiten de padres a hijos. Y todo esto que nos ha puesto, estamos hablando desde hace 7.000 años, el actual, mirando el futuro de que se va a curar las talasemias. Y todo esto, ¿qué es lo que nos lleva? Indudablemente, ya para acabar, decimos que la hemoglobina es la molécula central en los procesos hematológicos descritos. Y ella se erige como nexo de unión de tres ciencias: la arqueología, la geografía y la medicina, junto al IAR, y que tenemos que establecer mecanismos para la detección de casos asintomáticos con el fin de evitar los casos graves. Y ahora ya no tenemos el de la talasemia beta, sino tenemos el de la alfa-talasemia de la población. Que no quiere decir que seamos racistas, nada, sino que tenemos que estar atentos a todos. Y yo quiero acabar con algo que es el resumen de todo. La ciudad de Cádiz se muestra como una ciudad abierta y liberal que ha permitido la convivencia y mezcla de las diversas culturas y etnias a lo largo de 3.000 años.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Se va a proceder a continuación a la entrega de los premios del concurso de 2024. Tiene la palabra para la lectura del acta de resolución del concurso de premios el ilustrísimo señor secretario general. Si ven que tiemblo un poco, aparte de otras cosas, es que estoy helado de frío. Acta especial de la resolución del concurso de premios del 2024. Reunida esta Real Academia en sesión de gobierno ordinaria el pasado jueves 19 de diciembre de 2024, se procedió, según el punto sexto del orden del día, a la resolución del concurso de premios del año, en que el secretario general presentó las memorias y artículos recibidos y dio conocimiento de los distintos informes emitidos por los excelentísimos y ilustrísimos señores académicos ponentes acerca de dichos trabajos. Conforme a las bases que regulaban el concurso, previa a la aseveración por el secretario que todas las admitidas cumplían los requisitos formales exigidos por ellas, y tras la correspondiente discusión y votación, se acordó tomar las siguientes resoluciones. Primera, se declaran desiertos los premios denominados Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, Excelentísimo Colegio de Médicos de la Provincia de Cádiz, Doctor Santiago Fernández Repeto y Repeto, In Memoriam Profesor Martín Farfán, In Memoriam Profesor Rosco Guaviva, Profesor López Rodríguez e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz. Segunda, se acuerda conceder los siguientes premios a los trabajos respectivos, los cuales, de acuerdo con las mencionadas bases de la convocatoria, además de su importe, conllevan el nombramiento de académico correspondiente de esta Real Academia al autor o primer firmante, si no lo ostentara con anterioridad, título que se entregará en una sesión científica pública y convocada al efecto, en la que el premiado deberá exponer su trabajo. Dichos premios, trabajos y autores son los siguientes. Premio Dr. Ángel Rodríguez Brioso, patrocinado por el Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz y dotado con 1.000 euros, convocado con el tema Trabajo de Investigación Original en Odontología, se concede al artículo titulado, viene en inglés, leo la traducción castellana, aplicación de un adhesivo funcionalizado con un antagonista de GSK3 para la remineralización de la dentina, publicado en Dental Materials en enero del 2024, y cuyos firmantes son don Manuel Toledano Pérez, doña Fátima Sánchez Aguilera, don Enrique Fernández Romero, don Alejandro José Sánchez Lagos, don Marco Bonilla, don Christopher Daniel Lynch y doña Raquel Osorio. Abierta la correspondiente plica, resultó que su primer firmante, don Manuel Toledano Pérez, es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía de Granada, a quien se le concede el título de académico correspondiente. Premio In Memoriam Manuela Sandoguete y Enrique Calderón, patrocinado por sus herederos y dotado con 650 euros, convocado con el tema Trabajo de Investigación Original en Medicina Interna,
Se concede el artículo titulado Prevalencia y características de la anemia en personas con diabetes mellitus de 50 años o más en un área sanitaria de Cádiz, España, publicado en Revista Clínica Española en julio del 2024, que fue presentado con el lema Anemia, Diabetes, Cádiz, y cuyos firmantes son don Alfredo Michán Doña, don Enrique Jiménez Varo, doña María Escribano Cobalea, doña Cristina Castro Jalillo, doña Ana López Ceres, don Emilio Campos Dávila, don Antonio Hormigo Pozo, doña Carmen Nieto Ordóñez, doña María Ángeles Rodríguez Juliá y don José Escribano Serrano. Abierta la correspondiente plica, resultó que su primer firmante, don Alfredo Michán Doña, es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía y especialista en Medicina Interna de Jerez de la Frontera, Cádiz. Se le concede título de académico correspondiente. Premio In Memoriam Juan Rof Carballo, patrocinado por las Sociedades Española y Andaluza de Medicina Psicosomática, dotado con 500 euros y convocado con el tema Pasado y presente de la medicina psicosomática en España. Se concede al trabajo titulado Pasado y presente de la medicina psicosomática en España. Fue presentado bajo el lema Persona y personalidad, del que abierta la correspondiente plica, resultó ser su autor don Agustín Luceño Mardones. Graduado en fisioterapia y doctor en ciencias de la salud, con residencia en Cáceres. Se le concede el título de académico correspondiente. La Academia, vistas las condiciones relevantes de otro de los trabajos presentados a este premio, juzga pertinente otorgarle un acceso al premio In Memoriam Juan Rof Carballo, con título de académico correspondiente a su autor. Se concede al trabajo titulado De la urdimbre rofiana a la epigenética genealógica. Fue presentado bajo el lema Rof tenía razón, abierta la correspondiente plica. Resultó ser su autor don Fernando Martínez Pintor, licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en reumatología con grado de doctor y con residencia en Barcelona. De todo lo antecedente como secretario general, doy fe en Cádiz a 30 de enero del 2025, firmado Juan Rafael Cabrera Afonso, secretario general perpetuo. Bien, se va a proceder a la entrega y se ruega que suban al estrado los doctores don Enrique Calderón Sundubete y don Manuel Álvarez Romero. Premio Dr. Ángel Rodríguez Rioso. Trabajo, aplicación de un adhesivo funcionalizado con un antagonista de GSK3 para la remineralización de la dentina. Su primer firmante, don Manuel Toledano Pérez, de Granada. Premio In Memoria Manuela Sandubete y Enrique Calderón. Un artículo publicado en la Revista Clínica Española sobre diabetes mellitus. Su primer firmante don Alfredo Michán Doña, pero por no poder estar aquí hoy, lo recoge un coautor, don José Escribano Serrano. Premio In Memoriam Juan Rof Carballo, trabajo titulado Pasado y presente de la medicina psicosomática en España, presentado bajo el lema Persona y personalidad. Su autor, don Agustín Luceño Mardones, de Cáceres.
premio. Accésit al premio In Memoriam Juan Ros Carballo, al trabajo de la Udimbre Rociana a la epigenética genealógica, con el lema Juan Ros tenía razón, su autor, don Fernando Martínez Pintor, de Barcelona. Enhorabuena a todos los premiados. Bien, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. En esta apertura del curso académico de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, le agradezco su asistencia y les deseo un agradable año. Un año en el que continúa siendo necesaria la labor de las instituciones implicadas en la cultura. El curso académico se ha iniciado, como es costumbre, por la memoria leída por el secretario general, profesor Cabrera. Ha desmenuzado nuestra actividad en 2024 y de ella quiero destacar varios puntos. En primer lugar, la aprobación y publicación por la Junta de Andalucía de los nuevos estatutos que regirán nuestra entidad y que, junto con el reglamento de régimen interior, asimismo aprobado, permitirán la adaptación de nuestra corporación a los tiempos presentes, manteniendo, eso sí, y como ha sido desde su fundación, el servicio a la sociedad en la que estamos imbricados. En segundo lugar, la incorporación de nuevos académicos numerarios, doctores Martín Mateos, otorrinolaringología, y Ortiz Tardío, pediatría, y correspondientes por mérito, doctor Pera y doctor Millán Núñez Cortés, que contribuirán, qué duda cabe, a nuestras actividades y fines. Sus conferencias relativas al misterio y magia de la voz en el canto y el cante, a los medios de comunicación y las tecnologías digitales en la infancia y adolescencia, y a la medicina y educación médica respectivamente, son un ejemplo magistral de la función de la Academia en la difusión de la cultura. Conferencias en las que se divulgan conocimientos en un intento de conseguir la integración de nuestros actos en la sociedad. Bienvenidos y recuerden, como siempre comentamos, que es mucho más el deber que se adquiere que el honor que se otorga. En este año que comienza son de esperar los ingresos como académico de número de don Manuel Rodríguez Iglesias, microbiología, y como académicos correspondientes por méritos de don Juan Antonio Vargas Núñez, medicina interna, y don Pedro Aljama García, nefrología, que estoy seguro impulsarán aún más nuestra labor. Durante el último trimestre del 2023 se desarrollaron los actos conmemorativos del aniversario de la fundación del Real Colegio de Cirugía de la Armada en Cádiz. Merced a la colaboración del Instituto de Academias de Andalucía, ha sido posible editar las conferencias ocurridas durante dicho periodo, plasmadas en el libro que tienen a su disposición a la entrada del salón y que pueden recoger gratis cuando salgan. Una vez más, muchas gracias a todos los participantes en la conmemoración de la fundación del Real Colegio, que supuso la ruptura brusca con la enseñanza academicista y anticuada de la medicina previa y la integración de medicina y cirugía en los planes de estudio, modelo que dura hasta nuestros días. La Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz y la Facultad de Medicina, germen de la Universidad de Cádiz, mantienen el orgullo de haber sido los sucesores de dicha institución. Atendiendo a las celebraciones, es preciso mencionar asimismo que se han cumplido 10 años del nombramiento de don Felipe VI como rey de España.
Con tal motivo se ha elaborado un libro en el que han participado todas las Reales Academias de Medicina de España, resaltando la labor desempeñada por cada una de ellas en este periodo. El libro, que se publicará próximamente, aporta notables textos que deben permitir meditar sobre nuestro trabajo. Tras el resumen realizado por el profesor Cabrera, el doctor Muñoz nos ha deleitado con su conferencia acerca de hemoglobinopatía hereditaria en la Bahía de Cádiz, aspectos paleopatológicos y clínicos. Don Juan Antonio Muñoz fue recibido como académico de número en 2022, pero dejen que me refiera a un momento anterior, su nombramiento como académico correspondiente por méritos hace ahora 10 años, en 2014. Su discurso de ingreso fue Hemoglobina, unión de hematología y geografía. Algunos de los aspectos comentados en el mismo han vuelto a estar presentes en el actual discurso. Ya no es el hombre el examinado, sino poblaciones enteras con toda su diversidad. Migrantes que llevan consigo sus características genéticas sensibles a las influencias del medio. He recordado en este sentido a un enfermo que atendí allá por los años 80 del pasado siglo. Presentaba una anemia de células falciformes, una drepanocitosis, una entidad propia de nativo africano, pero el sujeto, como algunos de los que ha comentado el doctor Muñoz, era de raza blanca. En aquel momento, uno de mis maestros, el doctor Javier Diego, pronunció una frase que puede resumir la importancia de las migraciones en la aparición de enfermedades en territorios lejanos donde inicialmente se descubrieron. Los almohades llegaron hasta Poitiers. En otro orden de cosas, 2024 ha tenido acontecimientos destacables. Destaco entre ellos dos a los que la Academia dedicará en el presente curso académico sesiones. En primer lugar, los nuevos fármacos frente a la obesidad, que han supuesto un cambio en el paradigma de las enfermedades relacionadas con esta entidad y que han ampliado nuestro conocimiento sobre las vías que regulan la ganancia y pérdida de peso. En segundo lugar, la posibilidad de la detección precoz de la enfermedad de Alzheimer, otra de las grandes epidemias en nuestros días. Junto a las anteriores existen temas que persisten y que necesitan nuevas reflexiones en momentos apropiados. Me refiero en este momento a la eugenesia y a la relación médico-enfermo. En este último caso, a abordar como una mesa conjuntamente con el excelentísimo Colegio de Médicos de Cádiz. Ahora bien, si algún tema ocupa los lugares privilegiados de la información hoy en día es la inteligencia artificial. En una serie de conferencias sucesivas trataremos de las generalidades en torno a la misma y de las aplicaciones en la medicina del siglo XXI. Y lógicamente atenderemos a la exposición de los trabajos que han sido premiados y que nos acercarán a la posibilidad de regeneración tisular, en concreto a la remineralización de la dentina, será presentado por el profesor Toledano Pérez, o al conocimiento de una comorbilidad de notable prevalencia en enfermos diabéticos, la anemia en pacientes mayores, que será defendida por el doctor Michán Doña, y asimismo conoceremos el pasado y presente de la medicina psicosomática en España de la mano de los doctores Luceño, Mardones y Martínez Pintor. En diciembre del pasado año se renovaron los cargos académicos de esta Real Academia. Agradezco la confianza de mis compañeros a la hora de volverme a considerar para la presidencia de la misma. Y agradezco asimismo a la anterior Junta de Gobierno por la labor realizada y a los nuevos miembros por el compromiso adquirido para estos próximos 4 años, en los que intentaremos abordar algunos aspectos importantes, y entre ellos incluyo la renovación de nuestra página web y la digitalización y puesta en abierto de los archivos de los que es propietaria esta academia. Como cada año, resalto la labor desempeñada por nuestros académicos para conseguir la difusión de la cultura médica en 2024. Recuerdo en este sentido una frase que es la divisa de la Academia Nacional de Medicina, engrandecida por los que la componen. La Real Academia agradece el apoyo de las instituciones que han colaborado activamente con la misma: Universidad de Cádiz,
y en su seno, Facultad de Medicina y de Enfermería y Fisioterapia, Ministerio de Defensa y colegios profesionales de médicos, farmacéuticos y dentistas, y, como no, de la Junta de Andalucía. Les transmito nuestros mejores deseos para el próximo año. Muchas gracias. Pónganse en pie, por favor. En nombre de Su Majestad el Rey, quede inaugurado el curso académico 2025 de esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Se levanta la sesión.